Está Willy, Willy Cohen. Willy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches. Yo te escucho perfectamente bien, ¿eh? Y nosotros a vos también. Willy, bueno, ¿qué te pareció el presidente? No te pido opinión sanitaria. Acaba de hablar con Radio Stoll. Te pido, que es tu métier, opinión económica, que fueron las preguntas de los periodistas, y ahí el presidente terminó hablando mucho de economía. Sí, me parece que lo primero se lo vio bien al presidente, aplomado, un muy buen tono, incluso dio un mensaje político, me parece también de tranquilidad y de tratar de no dividir. No apareció el presidente llamando miserable a nadie, todo lo contrario. Y en términos económicos dijo: estén tranquilos, el Estado va a estar para tratar de asistirlos a todos, ¿no? Lo cual me parece un mensaje importante. No es lo mismo que decir no me corran con la economía, porque decir no me corran con la economía es como un eufemismo de decir, bueno, arréglense solos, no me vengan a llorar. Y me parece que el mensaje del presidente en este caso fue distinto. Si bien es cierto que a la hora de las efectividades conducentes y por supuesto de implementar todo el salvataje, en definitiva todo el salvataje que se necesita para la economía, y bueno, es evidente que el presidente tiene un equipo, digamos, en salud bastante más eficiente que lo que se ha visto hasta ahora del equipo económico, no por falta de voluntad. Está claro que estamos enfrentando una situación totalmente, es una película de ciencia ficción nunca vista, y obviamente la Argentina arrastra sus propios problemas, digamos, sus pandemias económicas. Pero bueno, yo creo que hay que pensar precisamente para cuidar la salud. No hay ninguna duda que hay que hacerle caso a los médicos y no hay ninguna duda que la cuarentena está dando buen resultado. Ahora, creo que ahí estuvo, Willy. Yo creo que ahí el presidente estuvo bien, pero entonces, como van a seguir habiendo cuarentenas geográficas, más o menos horizontales, digamos, pero por un largo tiempo van a seguir habiendo cuarentenas, y además la cuarentena económica va a tener efectos durante todo el año. Entonces, yo creo que hay que tener un estatismo inteligente, no un estatismo dogmático. Y ahí es donde me parece que hay que trabajar mucho. Danos ejemplos, Willy, porque lo que está faltando acá en materia de economía son propuestas. Bueno, ¿qué te parece que habría que hacer? Bueno, por ejemplo, vos y nosotros bregamos en soledad la semana pasada por la apertura de los bancos. Que eso al Estado le significaba cero costo. Hay cosas de la economía que no requieren emisión ni gasto público, requieren imaginación. En todos los países hicimos un estudio, las cuarentenas eran con bancos abiertos. Pero en todos los países los jubilados no cobran por ventanilla. No, está bien. Bueno, por eso, más todavía. Entonces, el punto, por ejemplo, esa es una medida que se adoptó. Por eso tienen que estar más abiertos los bancos, precisamente por el problema que menciona Ernestina, lógicamente. O sea, tenés que dar todavía, fíjate vos que en ese sentido, cosas prácticas. Hay que también permitir toda la banca, que se la abran banca privada también a los jubilados. Eso sería lo interesante, que la banca privada también atienda a los jubilados. Sería el punto importante. Pero eso es una decisión del Banco Central. El Banco Central es efectivamente una medida práctica que se podría haber tomado. No solamente es tener abiertos los bancos, sino en este caso en particular se podría haber establecido precisamente que más sucursales le pagaran a los jubilados. ¿Qué otra medida, así que se puede tomar en materia económica? Pero, digamos, yo creo que hay que ir a cuestiones un poco más de fondo. Por supuesto, por ejemplo, es muy práctico que abran los rapipagos, que abran los pagos fáciles. Eso va a descomprimir, obviamente, la ventanilla en los bancos, porque además, en general, son los jubilados los que van con el efectivo a pagar. Pregunto, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde quedamos con Rapipago? Eso no se trató. Eso es Banco Central, eso es Banco Central. Vos recomendarías que se abran.
Tengo entendido, pregunto, ¿los que están dentro, no la calle, no están abiertos? No, algunos no. Y además sabés que lo bueno que tienen... Te diría que el 70% está cerrado. Igual, sí, Willy, lo de los bancos que anunció el presidente... ¿Con qué criterio algunos saben y otros no? No, perdón, yo tengo entendido que muchos piden como Willy, para mí es bueno, porque si el Estado no recauda, el Estado tiene que... Lo dijo el presidente al final, Pero... ya casi sin micrófono dijo que estaba yendo lo de cuando se le preguntó por los impuestos. ¿Lo escuchaste, Willy, no? Sí, claro, por Le supuesto, preguntaron ya fuera de micrófono la pregunta y él también fuera de micrófono. Fue una frase tremenda, ahora me la acuerdo. Dijo, estamos mal con la recaudación, dijo Fernández, pero el Estado no va a dejar de asistir a nadie. Ahora, esa es una contradicción en sí misma, si se quiere, y por eso le quería preguntar a Willy, porque el presidente asume, estamos mal con la recaudación, es decir, los recursos son cada vez más escasos, pero el Estado necesita erogaciones cada vez más grandes para asistir a todos los que lo necesitan en este contexto. ¿De dónde sale entonces el dinero? Imprime. Y bueno, yo creo que, digamos, lamentablemente la Argentina, la única alternativa que tiene hoy, y ahí coinciden prácticamente todos los economistas de derecha, de izquierda, de centro, es lamentablemente la peor opción, pero la única disponible, que es la emisión monetaria. Es decir, entiendan que no hay salida decorosa en este momento. Estamos en una tragedia, y así como se está administrando una tragedia sanitaria, hay que administrar una tragedia económica. ¿Y la inflación dónde queda en ese contexto? Bueno, por supuesto, la inflación seguramente va a ser probablemente más alta, pero también es cierto que el consumo va a ser menor, Débora. Es decir, si vos hoy abrieras todos los restaurantes, todos los bares, todas las heladerías, la gente igual no iría. Claro. Lo mismo si abrieras todas las compañías de turismo. Es decir, es una situación económica nunca vista. Hay que quemar todos los libros. ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo? Bueno, digamos, para que vos te des una idea, Estados Unidos puso arriba de la mesa casi 30% de su PBI. Por supuesto, Estados Unidos fabrica los dólares, todos sabemos la historia, no tiene la historia nuestra. Bueno, lo que ha hecho hasta ahora Argentina en términos de anuncios es 10 veces menos. Un poco, casi te diría 12 veces menos. Es apenas el 2,5% del PBI. Entonces yo creo que definitivamente hay que pensar en medidas mucho más generales, mucho más agresivas, mucho más audaces, y definitivamente, y bueno, tiene que ser el Banco Central el que actúe a través de los bancos para que por lo menos los bancos mantengan mantengan los descubiertos en cuenta corriente, los amplíen, que todo el mundo sepa que el gobierno va a ayudar a pagar los sueldos y va a ayudar a pagar a proveedores. Entonces está muy bien, entonces hay que pagar los impuestos, pero es importante entender que hay que evitar que la pandemia sanitaria se convierta en una pandemia económica y en una pandemia social. O sea, para poder cumplir la cuarentena hay que garantizar la paz social. Y para garantizar la paz social se tienen que poder pagar los salarios. Ahora, Willy, y yo creo que en ese sentido el gobierno, me gustó mucho el tono de Alberto Fernández hoy, pero bueno, hay que apretar más las cuerdas, desde mi punto de vista, en el Banco Central y obviamente en la AFIP, que es la AFIP no puede cancelar impuestos, eso le corresponde al Congreso. Pero la AFIP sí puede otorgar más planes de pago. Sí, pero sobre este punto que teníamos alguna expectativa. Y perdón, y ¿sabés qué, Fabi? Un capitalismo inteligente en este momento, y bueno, hay que salvar a los miserables, ¿me entendés? O sea, en este momento tenés que salvar a las empresas. Tenés que salvar a los comercios. Bueno, pero no hay que tener ningún prurito, ¿entendés? A mí me parece después discutimos, después seguimos discutiendo. En materia económica, por 90 días hay que salvarlos a todos. En materia económica, ¿cómo la frase final fue? Mira, yo la anoté textual porque suena una contradicción en sí misma. El presidente dijo, estamos mal con la recaudación, pero el Estado no va a dejar de Me parece que esa frase dice, no va a haber ningún tipo de, digamos, no, la palabra no es ni diferimiento ni postergación. No habrá ningún tipo de uso la palabra desaparición positiva, perdón. Es como las tarjetas, todo se posterga, todo se patea. No, está bien, pero no te van... La gente no puede pagar, la gente no está pudiendo pagar los sueldos, ¿te imaginas que...? Ahora te cuento dos anécdotas al respecto, pero tenemos vencimiento de ganancias, corregime, abril y junio, ¿no? Sí.
Los dos, el de personas y empresas. Personales, todo ¿Y eso. qué vamos a pagar adelanto de ganancias? ¿De qué pérdidas? Bueno, ojo, porque ahí yo esperaba, también me vas a decir, y yo esperaba un alguito, alguna definición, por ejemplo, en ese tema. Gustavo. Bueno, puede haberlo. Puede haberlo, decís. Puede haberlo. A mí me parece que todo está abierto en este sentido, pero bueno, naturalmente hay que tomar el riesgo de cubrir un déficit fiscal que puede llegar a superar 10-12% este año, y bueno, lo tenés que cubrir con la maquinita. Eso es lo que están recomendando, te digo, todos los economistas. Obviamente es riesgoso, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que preparar la salida, y en ese sentido me parece que, bueno, en alguna medida yo soy de los que creo que siempre va a ser el sector privado el que te permita salir de la crisis. Bien. Y siempre va a ser el sector privado el que pague los impuestos. Entonces, digamos, los estatistas de toda la vida ahora tienen que salvar el sector privado para poder seguir cobrando impuestos. Ahora, última pregunta, dale, Gus, Willy, te liberamos, Willy. Más allá de las empresas, que es obvio que son los dadores de trabajo, con los cuales los vas a tener que apoyar para que puedan pagar los salarios, hay un universo muy grande de gente que es monotributistas que no están en las dos primeras categorías a las cuales se ayudó. Hoy el presidente dijo, de alguna manera vamos a ayudar a los de la C y la D, que es gente que factura hasta 55.000 pesos y que no puede facturar nada en este momento. ¿Qué tipo de ayuda? Porque no hizo ninguna precisión. ¿Qué tipo de ayuda te imaginás que va a haber para ese monotributista que es la base más grande de monotributos que hay en Argentina? Bueno, yo creo que lo único que puede resolver esta situación es que el Banco Central le garantice a los bancos, tanto privados o públicos, acá es lo mismo, digamos, que le garantice el Banco Central redescuentos a los bancos, es decir, que el Banco Central le dé la plata a los bancos para que los bancos le puedan mantener el descubierto a todas las personas que ya tienen una cuenta corriente y que ya tienen descubierto, y en lo posible que se los dupliquen. Y esa es la forma que no se va a cortar la cadena de pagos, por lo menos hacerlo por 90 días. Pregunta rápida, Willy, a todos. Débora tenía algo del tema. ¿Qué pasó con tarjetas de crédito? Se posterga, se difiere, el que no puede paga, pero después tiene una tasa de 43%. Pero 43% de tasa. Muy alta. No, hoy no habló nada de que hasta el 13 se postergaban sin interés. Por eso, como diría Willy, es Banco Central. Eso es Banco Central. Ahora tenemos el decreto. Fabián, el problema es el siguiente. La plata que está en los bancos no es de los bancos, es de los depositantes. Claro. Entonces ningún banco, ni el Banco Provincia, ni el Banco Nación, ni el Banco JP Morgan, ningún banco le va a dar a alguien la plata de sus depositantes si no tiene la garantía del gobierno, porque obviamente iría preso. Y porque si yo soy un depositante de un banco y estoy viendo que empiezan a rifar la plata, lo que voy a hacer es ir a sacar la plata del banco. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo diría, viste, que el ejemplo que ustedes ponen siempre en el mundo de la economía es el problema de la frazada corta. Claro. Me tapo los pies o me tapo la cabeza. Me parece que acá estamos con otro problema. Me parece que la frazada no es corta. Me parece que la frazada es de cama de una plaza. No, es de una plaza y estamos en una de dos. Y un dato, Fabián. Claro, es más grave. O no hay frazada directamente. Vos tenés la Argentina asistida, la que asistimos, los que pagamos impuestos, cubierta. La otra, no, porque la otra, hoy hay un montón de gente que no tiene una respuesta económica. Entonces, la parte asistida está. El que asiste no sabe cómo sigue. Bien, Willy, abrazo enorme. Yo veo que tal vez el Estado presente, con todas las dificultades, y nada alcanza, por supuesto, pero yo veo que el Estado está presente o intenta estar presente en los más desamparados. Y se tomaron acciones en ese sentido y está muy bien, obviamente. Pero esta es una situación anormal. Eso es lo que el Estado tiene que hacer siempre. Economía de guerra. Pero en economía de pandemia. Claro, entonces acá el Estado tiene que asistirlos a todos, asistirnos en alguna medida a todos, ¿no? Lamentablemente Willy, es así. Es así. Abrazo enorme. Gracias, señor. Chao, cuídense mucho.